8:16 a.m. Seguimos analizando en Revista de Opinión Democracia los temas de coyuntura más importantes para los ecuatorianos. Vamos a referirnos ahora a un tema recurrente que lo hemos tratado de manera recurrente en Revista de Opinión Democracia y es por la trascendencia que tiene. Hablamos del proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, nada más y nada menos que el más alto tribunal de justicia del país, que ha tenido un traspié en su proceso de designación que ha llevado a cabo una empresa de dudosa procedencia, por llamarlo de alguna manera, otros le llaman empresa fantasma, etcétera. Esta empresa ha tenido a su cargo, sin la mayor experiencia, realizar pruebas de confianza y esto ha quitado credibilidad, legitimidad a este proceso. Ha habido reclamos de postulantes que han hecho reclamos de calificación de méritos, de calificación de su prueba escrita. A unos les han atendido favorablemente, a otros no, etcétera. Ha habido una serie de cuestionamientos y esto ha llevado a la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender inicialmente el proceso y luego ha tomado la decisión de declarar la nulidad insanable parcial, así lo han denominado, es decir, una parte del proceso es insanable o insubsanable y entonces la nulitamos y retrotraemos el proceso a la fase anterior a la toma de la prueba escrita. Ocurre que este concurso está orientado a designar 10 jueces y los consiguientes conjueces, pero ahora mismo la Corte, conocemos, tiene necesidad de 11 jueces con la renuncia de el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Serían 11 titulares los que necesita. Pues bien, aquí está un preámbulo bastante rápido de lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura y ahora mismo iniciamos la entrevista con la doctora Solanda Goyes. Bienvenida, doctora, vocal del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días, Freddy. Muchas gracias por la entrevista y siempre dispuesta a informar a la ciudadanía lo que sucede en el Consejo de la Judicatura, dado que tenemos actividades que son de interés nacional, como usted bien ha indicado, la selección de jueces y juezas y conjuezas de Corte Nacional de Justicia es un tema muy importante, dado que no solamente hay que llenar la Corte Nacional porque está incompleta y ya viene varios años en estas circunstancias, sino también porque de la configuración de la Corte Nacional de Justicia va a depender el que también se haga un proceso de reinstitucionalización de todo el sistema judicial, porque ese ente, al ser el máximo de justicia ordinaria, pues tiene una influencia a partir de sus fallos, de sus decisiones, sobre el resto del sistema judicial hacia abajo. Por lo tanto, esa es la importancia y por eso tratamos de dar las respuestas que son necesarias, sin desconocer que también han habido debilidades y frente a las observaciones que se han presentado, nosotros tomamos esta decisión que usted ya ha señalado. ¿Por qué no de declarar la nulidad parcial y retrotraer el concurso a las pruebas de confianza? A eso quería referirme. ¿Por qué no hicieron borrón y cuenta nueva y nulitaron todo el proceso, como hubo recomendaciones de profesionales del derecho, de gremios de profesionales de abogados, y optaron por la nulidad parcial? ¿Cuáles fueron los argumentos que en el seno del Consejo de la Judicatura pesaron para la nulidad parcial, doctora Goyes? Simple, porque para adoptar una decisión de esta naturaleza tiene que haber elementos. Y respecto de lo que ha señalado, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Pichincha, cuando usted revisa la información, primero, nunca ha ingresado una petición formal al Consejo de la Judicatura. O sea, lo que ha hecho el Colegio de Abogados es un pronunciamiento público. Así es. Y yo quiero recordarle a toda la ciudadanía que además esa ha sido una labor que yo he impulsado desde la gestión. Toda la información del concurso, absolutamente toda la información del concurso, pueden abrir la página web del Consejo de la Judicatura, que es www.funcionjudicial.gov.es, y encontrarla en un segmento que se llama concursos
de oposición y méritos, ahí está el concurso de Corte Nacional. Allí usted encuentra los 266 expedientes de cada uno de los postulantes. Ahí la ciudadanía podría mirar si alguien puso, por ejemplo, cosas que no son realidad, por ejemplo, o confirmar cuáles son las hojas de vida, cuáles son los méritos que estas personas han presentado en el concurso. Puede encontrar allí las calificaciones de méritos, los detalles. No es una publicación como se suele hacer de cosas genéricas, no. Usted encuentra ahí los detalles porque yo me he preocupado de que así sea. Allí están las matrices de revisión de requisitos formales. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Que ha habido transparencia en el proceso? Le quiero decir que el tema de poner la información a conocimiento del público es una muestra de transparencia. Pero lo que le quiero decir es que los actores no pueden decir que está mal el concurso solamente en un comunicado público, porque deberían decirnos: aquí hemos recabado esta información y con esto les demostramos que está mal o que está bien. Otro de los reclamos, por ejemplo, es la no calificación, y esto lo dijo incluso la propia Misión Internacional de Observación, a quien yo estoy haciendo la respuesta a la misión, ¿no? Desde la vocalía que yo estoy ahora haciendo esta gestión. Dicen que no se ha calificado el ejercicio profesional en una entidad pública como abogado, ¿no? Mire, en concepto tienen razón. Todos los que hacen abogacía y hacen derecho en las instituciones públicas deberían ser calificados, ¿no? O sea, pero a manera de asesores han dicho, los asesores no han tenido oportunidad. Pero en el reglamento, y fíjese que yo eso lo tengo dicho por escrito, cuando se hace el reglamento, la reforma que fue promovida también por quien habla, cuando yo llego al Consejo después de 2 meses que no me dejan participar porque le convocaban a Javier Muñoz, que estaba preso, y no a mí, allí yo presento un proyecto de reglamento y ahí está dicho, la calificación tiene que ser porque ese era un proyecto inicial, en la propuesta de reforma yo propongo que sea calificado a todos, pero no hubo lugar a la aprobación de eso, es un cuerpo colegiado y yo no tuve la fuerza porque estaba sola. Claro, eso le exculpa a usted por su intención, pero realmente restringieron la participación. Sí, pero espéreme, somos abogados, ¿no? O sea, los que participan en este concurso, Freddy, son abogados. El reglamento dice eso. Y así se expidió el reglamento. Quien postula con ese reglamento sabe que esas son las reglas del juego. Entonces no pueden decir, después de que ya el reglamento está expedido, de que se ha pasado la fase de revisión de requisitos, de méritos, de prueba psicológica, ahora decir retrotraigamos para que califiquen a una persona que se postuló sabiendo que esas eran las reglas del juego. Y puede ser un gran profesional, yo no digo que no. Entonces, primero yo lo que creo también es que tenemos que, y la mío se hace eco de eso. Entonces yo digo, ¿por qué no vienen y nos lo dicen a nosotros, no? Al menos creo que hemos demostrado que tenemos mayor apertura que en otros momentos como para poder debatir en altura, con argumentos, con conceptos, con los documentos, para llegar inclusive a definiciones sobre lo que se tiene que hacer. Vamos a ver, aceleremos un poco el paso porque estamos un poco retrasados en el tiempo, doctora Goye, si me permite. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en la conformación de una comisión calificadora este momento, que va a tener 6 miembros, 2 provienen de la presidencia, 2 de la función de transparencia y 2 de la asamblea. No, usted está ahí confundiéndose con el concurso para la renovación parcial de Corte Constitucional. Correcto, es otro tema. Correcto. Nosotros estamos en Corte Nacional. Lo dicho. Y es se me cruzaron los cables. Freddy, eso, el resto que resuelvan los otros. Claro que sí. Se me cruzaron los cables. Gracias por la corrección. A ver, entonces, están replanteando el proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿En qué parte están ahora? A ver, nosotros, luego en la misma resolución que decidimos
retrotraer a la prueba de confianza, tenemos que volver a hacer la prueba de confianza. Las pruebas de confianza están indicadas como una obligación de los concursos en el Código Orgánico de la Función Judicial, es norma de ley, por lo tanto hay que hacerlo. El tema también de debate aquí es qué tipo de pruebas de confianza queremos hacer. Una de las razones por las cuales se declaró la nulidad es porque en el proceso se detecta un cambio de metodología. Que es una metodología que no debieron haberla variado. O sea, y también, de la reglamentada a la aplicada. Claro, eso lo hizo el director general con la directora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, que ahora ya no están en el Consejo de la Judicatura. ¿Puede puntualizar el cambio exacto? Varias cosas, pero creo que lo más relevante es que había un nivel de calificación en la metodología inicial de 80 sobre 100 puntos. Quien superaba 80 era denominado idóneo y quien estaba por debajo de aquello era no idóneo. Y le redujeron a 70 puntos y alteraron la forma de hacer por ejemplo, se simplificó de la prueba de confianza inicial, se simplificó a que sea una prueba de confianza de competencias laborales. Pero eso es ilegal, doctora. Esas son las anomalías que han existido y por eso declaramos la nulidad. Nosotros, el Consejo de la Judicatura, en el reglamento hacemos una delegación al desarrollo de metodologías a la Dirección General. Justamente esas son las razones de la declaratoria de nulidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Freddy? Yo creo que allí uno de los temas que tenemos que debatir ahora, ¿qué tipo de pruebas de confianza queremos? Porque una prueba de competencias laborales no tiene que ver precisamente con la confianza. Yo creo que el contexto que vive el país lo que busca es que revisemos en los postulantes que, aparte de tener conocimiento y experiencia, sean personas que le generen confiabilidad. Ya la capacidad profesional le mide por otro lado. Exacto. Está en la fase de méritos, Exacto. Está en la oposición. Entonces, creo que esta prueba de confianza tiene que estar orientada a revisar el perfil, más bien pensando en la personalidad y en la trayectoria que haya tenido esta persona para que garantice el momento que llegue a ocupar el puesto imparcialidad, independencia judicial, que son los principios básicos del sistema judicial. Y en ese sentido hay varias posibilidades, ¿no? Hay test que se hacen para este tipo de pruebas que también son producciones internacionales. No es que eso se produce aquí, sino que ya hay empresas que han diseñado este tipo de test. Pero también hay la revisión respecto, por ejemplo, de las cuentas, de los patrimonios, sobre la base de información de las declaraciones que se han hecho a la Contraloría, de los cruces de información que suele hacer la UAFE, las declaraciones de impuestos al SRI, el historial que se tenga en función por ejemplo, de la revisión de bases de datos sobre fiscalía, control disciplinario. ¿Quién hace esa revisión? Mire, eso es lo que tenemos que definir, ¿no? Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional cuando se hizo la evaluación de jueces de Corte Nacional en el año 2019-2020 o 2020-2021, en donde dice la Corte que el Consejo de la Judicatura no tiene que realizar esos exámenes, pero lo que sí tienen que hacer las otras entidades es facilitarle la información para que el Consejo de la Judicatura pueda realizar sus actividades de evaluación y en este caso la otra competencia que tiene es concursos. De acuerdo, pero no lo van a hacer los consejeros, habrá alguna instancia, una comisión, sí. etcétera. Bueno, hay que buscar allí si es que hay las posibilidades de trabajar con la cooperación internacional. Eso sería, mire, que la prueba psicológica, por ejemplo, tuvimos el apoyo de INL, que es la Oficina Antinarcóticos de la Embajada Americana, y yo creo que eso es un elemento que hay que destacar, porque como ahora existe una desconfianza total sobre lo que hacen las instituciones, allí los 6 psicólogos fueron contratados por esta oficina y no por el Consejo de la Judicatura, sobre la base de parámetros técnicos que fueron quienes hicieron esta prueba psicológica. Entonces, ojalá hubiera la posibilidad de trabajar con la cooperación internacional a efectos de realizar este tipo de exámenes y que esto podría constituir la prueba de confianza. Claro, eso es lo que están buscando, pero se supone que el concurso está en marcha y siguen los días.
¿Cuándo van a concretar esto? Y con este replanteamiento que están haciendo al concurso, ¿cuándo calculan ustedes que le van a entregar al país a los 10 jueces? No hablamos todavía de los 11 necesarios, ya vamos a hacerlo si es que el tiempo nos permite. ¿Cuándo esperan ustedes entregarle al país ya con este traspié que han tenido, con este arreglo que están intentando hacerlo rápidamente, entregarle al país, digo, los jueces y conjueces que necesita la Corte Nacional de Justicia? Freddy, no quiero ser irresponsable para decirle un aproximado de fecha, porque es justo lo que estamos trabajando ahora. Tenemos que trabajar en un replanteamiento del cronograma, porque tenemos un desfase en los tiempos. Así es. Tenemos que trabajar en el replanteamiento de la prueba de confianza, por lo tanto, esa información institucionalmente se la tendrá más adelante, espero ya la próxima semana, para decirle con mayor certeza al país cuál sería el nuevo cronograma. Lo que sí le puedo decir es lo que creo yo, ¿no? Y en ese sentido, yo considero que sí hay que replantearse algunos aspectos del concurso que inicialmente fueron concebidos. Siempre yo he dicho, ¿no? Porque la propuesta que yo hice es diferente a la que se aprobó. Entonces, por ejemplo, a mi manera de ver, hay que hacer actividades que nos permitan ser mucho más ágiles en términos tanto de la prueba de confianza como de la fase de oposición, porque podríamos hacerla simultáneamente. Se podría adelantar las audiencias públicas, que es otra obligación legal para el concurso, que el Consejo de la Judicatura tiene que realizar una audiencia con cada uno de los postulantes para conocer las razones que le motivan ser juez o jueza de Corte Nacional de Justicia. Entonces, todo aquello podría ser reformulado, y con eso solamente retrasar un mes y medio. Esa es una propuesta de mi parte, pero como usted sabe, esto es un cuerpo colegiado y lo que buscamos es que todos juntos llevemos adelante este proceso, y que lo hemos demostrado, porque después de que tuvimos frente a la reacción de la opinión pública, tuvimos soluciones distintas, digamos, propuestas distintas de cada uno de los vocales. Luego nos sentamos a conversar y dijimos, le tenemos que dar una solución al país de manera conjunta, y luego salieron los comunicados conjuntos indicándole al país, queremos resolver esto y vamos a trabajar en unión. El tiempo nos impide prolongarnos, doctora Goyes, pero quiero cerrar esta entrevista consultándole cómo van a resolver el tema de las vacantes de jueces que tiene la Corte Nacional de Justicia. Este proceso está encaminado ya sobre la búsqueda de 10 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, pero con la renuncia de Iván Saquicela para convertirse en candidato presidencial, ya no son 10, sino 11 las vacantes de jueces titulares, y si no me equivoco son 15 los conjueces. ¿Cómo van a resolver este tema? Bueno, ese tema también tenemos que debatirlo en el Pleno del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y lo que puedo informar a la ciudadanía es que existe un acto jurídico que es la convocatoria para cubrir 10 vacantes en la Corte Nacional de Justicia y dejar el banco del cual tiene que seleccionarse con Y tienen jueces. que ceñirse a eso de momento. Hasta ahora es eso lo que está dicho. Si nosotros decidimos elegir 11, habría que reformar esa normativa para cubrir la vacante titular que deja vacía el doctor Saquicela. Pero la otra opción también es para que reformar, elijamos... perdón que le interrumpa, tienen que retrotraerse un tiempo atrás en el proceso de designación. No, habría que reformar, hacer una resolución. Eso no significa retrotraer, hacer un cambio reforma, en resolución. Digamos. Sí, pero habría que valorar si es que esa es la ruta, o la otra vía es que se nombre, si seguimos tal cual está la convocatoria para orientados a seleccionar los 10 jueces, y se puede llenar con un conjuez la vacante vacía para determinar en el futuro, en el nuevo concurso, llenar esa vacante si es titular. que no se hace esa reforma para designar a 11 y no a 10 como está actualmente. Sí, esos son los escenarios que tenemos en este momento, y mire, yo no quiero sino quedar en el nivel de análisis de escenarios, porque lo tenemos que resolver con el Pleno del Consejo de la De Judicatura. acuerdo, hay muchos temas por seguir analizando alrededor del proceso de designación de jueces y conjueces. Lamentablemente el tiempo nos impide. Queremos agradecer a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por habernos atendido. A usted, muchísimas gracias. Que tenga buenos días.
Doctora Solanda Goye. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estaremos con la concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Cristina López. Vamos a analizar este proyecto de reforma de ordenanza al pico y placa. Vamos a ver qué es lo que se va a cambiar y por qué, cuáles son los argumentos que les han llevado a los concejales a hacer una reforma al pico y placa. Volvemos en instantes, amigos.